Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al canal. Lo primero, desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Hoy va a ser nuestro último vídeo del año y vamos a analizar los estados financieros de las empresas y el análisis de sus estados financieros. Este contenido forma parte de la materia de economía de la empresa, es un contenido que estará en el selectivo de economía de la empresa y es muy importante. Lo primero que quiero hacer es analizar qué son los estados financieros en las empresas. Al fin y al cabo es toda la información que las empresas societarias tienen que mostrar al exterior, toda la información contable, toda la información de sus hechos económicos, de sus actividades, de compra, venta, del beneficio que hayan podido tener, de las pérdidas, de su endeudamiento, etc. Cuanto más información haya a todos los agentes económicos, mejor. Agentes económicos que se pueden ver beneficiados de esa información, los socios, los bancos, entidades financieras, el Estado, los proveedores, distintos clientes. Cuanto más información pueda proporcionar una empresa, mejor. Y eso es lo que nos dice el Plan General Contable y la Ley de Sociedades de Capital. Sociedades de capital también nos dice que las empresas societarias, ahora el alumnado en estos momentos debe diferenciar entre lo que es una empresa societaria y una empresa individual. Pues bien, las empresas societarias deben entregar las cuentas anuales, que digamos que son los estados financieros de las empresas. Esas cuentas anuales tienen que aprobarse en Junta General de Accionistas el día 30 de junio del año en cuestión. Las cuentas anuales están formadas por el balance, que analizaremos hoy, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Modificaciones en las cuentas anuales, según el tipo de empresa que sea o según a qué régimen se vaya a coger, pero eso lo veremos más adelante. Lo que quiero analizar hoy es el balance. ¿Qué es el balance? Al fin y al cabo, el balance está formado por un conjunto de elementos patrimoniales que nos dicen cuál es la situación de la empresa en un momento determinado. Esa situación la veremos analizando el balance, pero lo primero que tenemos que saber hacer es confeccionar un balance. Los elementos patrimoniales se pueden dividir en tres maneras: elementos patrimoniales de activo, de pasivo o de patrimonio neto. Cuando hablamos de activo, hablamos de bienes de una empresa, de derechos de una empresa y del conjunto de inversiones que hace una empresa para generar la actividad económica. Esas inversiones que tiene la empresa han nacido o se han creado gracias a unas fuentes de financiación. Y eso es el patrimonio neto y eso es el pasivo. El pasivo está formado por fuentes de financiación que la empresa deberá devolver en un momento determinado. Y el patrimonio no. El patrimonio, digamos que solo en el momento en el que se vaya a liquidar la empresa, pero digamos que son fuentes de financiación de la propia empresa, perpetuas en la propia empresa. Es muy importante analizar la igualdad contable o la igualdad del balance, en la cual activo siempre es igual a patrimonio neto más pasivo. Es decir, aquello con lo que yo he invertido, todo el conjunto de bienes y derechos que tiene mi empresa, es igual a las fuentes de financiación que se han requerido para acometer esas inversiones. Es muy importante saberlo, porque cuando veamos un balance, veremos cómo por un lado están todas las cuentas de activo, que son bienes que tiene la empresa, derechos que tiene la empresa por haber invertido en una empresa determinada, por ejemplo, o cierta cantidad monetaria que le debe un cliente a la empresa, inversiones, ¿no? Eso es todo el activo y podremos reconocerlo fácilmente. Y también, por un lado, el patrimonio neto y el pasivo, reconoceremos distintas fuentes de financiación que utilizan las empresas para tener ese activo. Gracias al activo, las empresas, digamos que generan su actividad económica y pueden vender sus bienes o sus derechos. En el balance, este está formado por distintas masas patrimoniales. Las masas patrimoniales de la parte del activo son el activo no corriente y el activo corriente. Las masas patrimoniales están formadas por distintos elementos patrimoniales que guardan cierta homogeneidad. Por la parte del patrimonio neto y del pasivo vemos
patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Bien, el activo, si lo analizamos, se analiza desde aquellos elementos patrimoniales que generan menos liquidez porque la empresa no se quiere deshacer de ellos, porque si no, no podría generar actividad económica, hasta aquellos elementos que generan una liquidez total, como es el caso del dinero. Por el otro lado, los elementos patrimoniales, digamos que se basan en, al principio, en la parte del patrimonio neto, una exigibilidad nula hacia una exigibilidad mayor que tiene el pasivo corriente. Cuando hablamos de activo no corriente, hablamos de aquellos bienes, derechos, inversiones que van a estar en la empresa durante un largo tiempo, van a estar en la empresa porque gracias a ellos se genera la actividad económica. Yo no me puedo deshacer de esos activos en general, no me puedo deshacer de ese activo no corriente, porque si no, digamos que la empresa no podría generar actividad económica. El activo corriente, en cambio, sí que está formado por aquellos bienes que rotan, aquellos derechos que van rotando a lo largo del año y que generan cierta liquidez en la empresa para poder acometer todos los pagos que tenga que hacer. El patrimonio neto, hemos dicho que no tiene exigibilidad, y el pasivo corriente tiene exigibilidad en lo que es un periodo menor a un año o a un año contable. El pasivo no corriente tiene una exigibilidad superior a un año contable, a un ejercicio. Puede ser de 2 años, 3 años, 4 años, préstamos que, digamos, tienes que pagar en un plazo mayor a un año. Patrimoniales, como he dicho al final, están compuestas por distintos elementos patrimoniales. Por ejemplo, en el activo no corriente, vemos el inmovilizado intangible, que está formado por aquellas inversiones que ha hecho la empresa, digamos que le dan un valor de mercado, como pueden ser las patentes, como pueden ser las marcas, o que sirven para producir, pero que, digamos, no son palpables, no podemos tocar, como pueden ser las aplicaciones informáticas. Vemos también el inmovilizado tangible, el inmovilizado material, que está formado por el conjunto de bienes que tiene la empresa para generar la actividad económica. Aquí nos encontramos con el mobiliario, aquí nos encontramos con la maquinaria, aquí nos encontramos con los elementos de transporte, con equipos para proceso de la información, etc. No me voy a adentrar hoy en ello, pero estos elementos patrimoniales van a tener una amortización. Recoge la depreciación que tienen los bienes de activo material, del activo intangible, de las inversiones inmobiliarias, es decir, la pérdida de valor que tienen estos bienes por su uso, por su obsolescencia. El balance en sí recoge la amortización acumulada. En consecuencia, resta el valor de tu activo. Todo eso lo analizaremos en vídeos posteriores, el tema de la amortización, porque es muy importante. La amortización que nos pedirán en los exámenes será la amortización lineal o la amortización por unidad producida. Yo creo que sabiendo hacer esos dos tipos de amortización es suficiente, no tiene ningún misterio. También saber que la amortización acumulada es la que va al balance y la amortización anual es la que va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Podemos seguir viendo en el activo no corriente pues las inversiones inmobiliarias, en este caso pues locales que tiene la empresa, no para uso, para actividad económica, sino también pues para, digamos, para poder generar ciertas rentas, ciertos beneficios. El activo corriente está formado por, como he dicho, bienes y derechos de los que la empresa sí que quiere obtener cierta liquidez en un momento determinado. Es decir, no son aquellos bienes del activo no corriente con los que la empresa, digamos, que generaba su actividad económica. Aquí nos encontramos con las existencias, con el realizable, con los deudores comerciales y con el dinero en caja, el dinero en bancos, etc. Es importante analizar, por ejemplo, la diferencia entre mercaderías y productos terminados. Las mercaderías son productos que, digamos, no han sufrido un proceso de transformación, los productos terminados sí. En la cuenta de clientes, digamos que está el dinero que nos deben de pagar a nosotros por haber vendido distintos productos, etc. Ese dinero se puede ver reflejado también en letras de cambio. Y también podemos ver
nuestro cash flow, el dinero que tenemos en caja y bancos. Todo esto forma, digamos, el activo de la empresa. En la otra parte vemos el patrimonio, formado por el capital, las aportaciones de los socios, las reservas, que son los beneficios que han retenido las empresas, el ejercicio del año en cuestión, es decir, una vez las empresas tienen que hacer una cuenta de pérdidas y ganancias, veremos lo que es en el futuro, y ahí se refleja el resultado del ejercicio. El pasivo no corriente, que está formado por las deudas que tiene que pagar la empresa en un periodo superior a un ejercicio contable, y el pasivo corriente, que son las deudas que tiene que pagar la empresa en un periodo inferior al año contable. Podemos ver las deudas con entidades financieras que se tienen que solventar este año, los distintos pagos, por ejemplo, que hay que hacerle a los proveedores son los que, digamos, nos proporcionan las distintas mercaderías. Para nosotros es una financiación, si tenemos que pagar estas mercancías en 30 días, 60, 90 días, bueno, es una financiación que tenemos que solventar en el corto plazo, pero que, bueno, no, dentro de nuestro stock productivo nos genera alivio el hecho de no pagarlo en el mismo momento. Podemos analizar también proveedores, efectos comerciales a cobrar, en este caso son deudas que tiene la empresa con proveedores que se materializan en una letra de cambio, ya veremos lo que es, acreedores por prestaciones de servicios, deudas que tiene la empresa con otras empresas suministradoras, distintas a lo que son los proveedores, y con esto tendríamos el pasivo corriente. Es muy importante, como he dicho anteriormente, saber ya reconocer y ir reconociendo las distintas masas patrimoniales, activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente, e ir conociendo todos los elementos patrimoniales que la componen. Elementos patrimoniales, digamos, ahí no están todos, obviamente. Hemos elegido un balance tipo de cómo podría ser un balance a realizar en el selectivo de economía de la empresa. Ir conociendo también las cuentas que forman esos elementos patrimoniales, pues la cuenta de bancos, de proveedores, deudas con entidades de crédito, capital social, reservas, eso pues muy poquito a poco. Bueno, mi objetivo de hoy era presentaros lo que es el balance, lo que son los estados financieros. Creo que ha quedado claro. Cualquier cosita, me podéis dejar un comentario, cualquier duda, lo que queráis. Y nada, desearos una feliz Navidad, desearos también un feliz año y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!